Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 15 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver visualización con pandas, matplotlib y seaborn. Los objetivos de esta clase son 5. Primero, vamos a aprender a crear gráficos directamente desde data frames de pandas usando el método .plot. Vamos a ver cómo elegir el tipo de gráfico adecuado según el tipo de datos que tenemos. Tercero, vamos a personalizar esos gráficos con títulos, etiquetas y estilos. Cuarto, vamos a introducir Seaborn, que es una librería que permite crear visualizaciones estadísticas de nivel profesional con muy poco código. Y quinto, vamos a combinar múltiples gráficos en una sola figura, lo que se llama subplots. ¿Por qué visualizar datos? Esta es una pregunta que merece una respuesta seria, no solo decir porque se ve lindo. Imaginen que son analistas en una empresa y les piden evaluar las ventas trimestrales de 5 sucursales durante 3 años. Esos son 60 números. Podrían mirar esos 60 números en una tabla y quizás en 10 minutos extraer algo. O podrían ver un gráfico que en 2 segundos les muestra qué sucursal crece más rápido, si hay estacionalidad en las ventas y si alguna sucursal está en problemas. La diferencia es enorme. En la clase 10 aprendimos los gráficos básicos de Matplotlib, trabajando directamente con arrays de NumPy. Ahora damos un salto importante. Vamos a graficar directamente desde pandas, que es mucho más rápido y más práctico para el trabajo con datos reales. Y además vamos a incorporar Seaborn para las visualizaciones estadísticas. Hay una conexión con lo que vieron en materias previas. En álgebra y análisis graficaron funciones a mano sobre papel cuadriculado. Lo que hacemos acá es exactamente lo mismo conceptualmente, pero con datos reales y de forma automatizada con código. Vamos a empezar por el setup y los datos de ejemplo que vamos a usar durante toda la clase sin inconvenientes. Acá importamos las 4 librerías que vamos a necesitar en esta clase. Pandas y NumPy ya las conocen bien. Matplotlib.pyplot. También lo trabajamos en la clase 10. Lo nuevo es Seaborn, que se importa convencionalmente con el alias SNS. Import Seaborn a CSS. Este import puede tardar varios segundos la primera vez, porque estas librerías, especialmente Matplotlib y Seaborn, son bastante pesadas. Acá creamos el data frame de ventas, que vamos a usar en la primera mitad de la clase. Fíjense la estructura. Tenemos ventas trimestrales, 4 filas correspondientes a los 4 trimestres del año y 3 columnas con las regiones, norte, centro y sur. Los valores están en miles de pesos. Noten que después de crear el data frame, hacemos ventas.sed-index con comilla trimestre, comilla. Esto convierte la columna trimestre en el índice del data frame. Es importante porque cuando pandas grafica un data frame, usa el índice como eje horizontal. Si no lo hacemos, el eje horizontal serían números del 0 al 3 en lugar de Q1, Q2, Q3, Q4. El resultado de la celda nos muestra la tabla tal como quedó. Acá viene la parte central de la primera mitad de la clase. Los gráficos directos con pandas usando el método .plot. Pandas tiene este método integrado que usa matplotlib por detrás, pero con una sintaxis mucho más simple. En vez de crear arrays y pasarlos a matplotlib.plot, graficamos directamente desde el data frame. Vamos a ver el gráfico de líneas primero, que es el tipo por defecto. Esta es la forma más básica de graficar con pandas. Simplemente ventas.plot. Sin ningún argumento, pandas crea automáticamente un gráfico de líneas, donde el índice del data frame va al eje horizontal y cada columna se convierte en una línea del gráfico. En este caso, 3 columnas, 3 líneas, una por región. Después agregamos título con matplotlib.title y etiqueta del eje vertical con matplotlib.label. El matplotlib.show al final es el que efectivamente muestra el gráfico. Si están trabajando en Jupyter, a veces no es necesario, pero es buena práctica incluirlo siempre para evitar mensajes de salida no deseados. La interpretación es muy valiosa. El gráfico muestra que la región centro lidera las ventas en todos los trimestres, lo cual es esperable si es la región más densa o industrializada. Las 3 regiones tienen un patrón similar, caen en el tercer trimestre y se recuperan con fuerza en el cuarto, lo que sugiere estacionalidad, posiblemente asociada a las fiestas de fin de año o alguna campaña comercial. La región sur, si bien es la de menor volumen, muestra la mayor tasa de crecimiento relativa entre Q3 y Q4.
Ahora pasamos al gráfico de barras, que es otro de los tipos más usados en análisis de gestión. Para cambiar el tipo de gráfico usamos el parámetro kind. Acá pasamos kind igual a comilla bar comilla y obtenemos barras verticales. Enseñando igual a nos fijan y nos sean color barras por trimestre y usa un color distinto para cada región. También usamos matplotlib.xtics con rotation igual a 0 para que las etiquetas del eje horizontal queden horizontales y no rotadas. Por defecto, cuando hay texto en las etiquetas, Pandas las rota a 45 grados, lo cual a veces queda bien y a veces no. ¿Cuándo usar barras en lugar de líneas? Las barras son mejores cuando queremos comparar magnitudes entre categorías en un punto del tiempo. Las líneas son mejores cuando queremos ver evolución temporal. Todas programaciones. Acá estamos comparando regiones en cada trimestre, entonces las barras son una buena elección. Acá vemos las barras apiladas, que se activan con el parámetro stacked igual a true. La diferencia con las barras agrupadas es que en las barras apiladas cada barra representa el total del trimestre y los colores muestran la composición. Esto permite ver simultáneamente el total y la distribución interna. El parámetro color map igual a comilla viridis. Comilla aplica un mapa de color de matplotlib. Viridis es una paleta perceptualmente uniforme, lo que significa que está diseñada para que las diferencias de color correspondan a diferencias de magnitud iguales. Si ganáis, el niño da una buena elección, cuando los colores tienen que comunicar algo más que categorías. Las barras apiladas confirman lo que ya veíamos en el gráfico de líneas. 4 fue el trimestre con mayor ingreso total, el más alto de las barras apiladas dadas, y también confirma que la región centro representa aproximadamente la mitad del total en cada trimestre. Ahora vemos las barras horizontales, que tienen un caso de uso específico. Antes de graficar, creamos ventas guión bajo totales usando .zoom. Fíjense que cuando aplicamos .zoom a un data frame, sin especificar eje, Panda suma por columnas por defecto, así que obtenemos la suma de los 4 trimestres para cada región. El resultado es una serie con las 3 regiones y su total anual. Las barras horizontales se hacen con kind igual a comilla bar comilla, cuando son útiles las barras horizontales en lugar de las verticales. Principalmente cuando las etiquetas del eje son textos largos, porque en el eje vertical se leen más fácilmente. En este caso, el parámetro color recibe una lista con los 3 colores que queremos: azul acero, coral y verde mar. Fíjense que los colores se pasan como nombres de color de matplotlib, que aceptan nombres en inglés como steel blue, coral, sea, ahora el gráfico de torta, que se llama pie en inglés. El gráfico de torta se activa con kind igual a comilla pie comilla. El parámetro autoct con el formato .1f le dice a Pandas que muestre el porcentaje de cada porción con un decimal. El startangle igual a 90 hace que el primer segmento empiece desde arriba en lugar de desde la derecha, que es la posición por defecto. Y el matplotlib.ilabel con comillas vacías sirve para eliminar la etiqueta automática del eje y que Pandas agrega, que en este contexto no tiene sentido. ¿Cuándo usar torta y cuándo no? La torta es útil cuando queremos mostrar participación o composición, cuando los porcentajes son el mensaje principal. Sin embargo, tiene una limitación bien documentada en visualización de datos. Los humanos somos peores comparando ángulos que comparando longitudes. Si necesitan comparar precisamente las magnitudes, las barras son mejor opción. La interpretación del pie chart es directa. La región centro concentra más de la mitad de las ventas totales. Desde el punto de vista de gestión empresarial, esto es información importante. Si la empresa quiere diversificar su riesgo geográfico, debería fortalecer las regiones norte y sur, que hoy dependen de una única región para más del 50% de sus ventas. Ahora vemos el histograma, que es un tipo de gráfico completamente diferente a los anteriores, porque no sirve para comparar categorías, sino para ver cómo se distribuye una variable numérica. Esta celda hace 2 cosas. Primero, crea datos sintéticos de salarios de 200 empleados. Puntos sentidos se no hacen. Esta celda ambiente óptico. Usa numpy.concatenate para combinar 3 grupos. 120 empleados operativos con salario promedio de 65.000 pesos, 60 mandos medios con salario promedio de 95.000 y 20 gerentes con salario promedio de 150.000. El numpy.random.set con el valor 42.
Gauss totalidad garantiza que los datos aleatorios sean siempre los mismos. Segundo, gráfica. El alineo del histograma con kind igual a comilla y comilla, bins igual a 20 para dividir el rango en 20 barras. El G-color igual a comilla bla comilla para que se vean los bordes de cada barra. Y alfa igual a 0.7 para un poco de transparencia. Lo más interesante son las dos líneas matplotlib.agesuline. Estas agregan líneas verticales en la media y la mediana respectivamente. Noten el uso de f-strings para incluir los valores calculados directamente en las etiquetas de la leyenda. La interpretación es clave para entender la diferencia entre media y mediana. La distribución es bimodal, o sea, tiene dos picos. Uno grande alrededor de los 65.000 pesos para los operativos y uno más pequeño alrededor de los 95.000. Para los mandos medios, los gerentes son muy pocos y están muy a la derecha del histograma. ¿Qué pasa con la media? La media está sesgada hacia arriba por los salarios altos de los gerentes. La mediana, en cambio, es el valor que divide exactamente al 50% de los empleados de cada lado, y es una mejor medida del salario típico. Este es un ejemplo clásico de por qué en distribuciones asimétricas la mediana es preferible a la media como medida de tendencia central. Ahora el scatter plot, también llamado diagrama de dispersión, que sirve para ver la relación entre dos variables numéricas. Esta celda simula 30 sucursales con dos variables, gasto en publicidad en miles de pesos e ingresos en miles de pesos. Fíjense que los ingresos se generan como una función lineal de la publicidad, 3.5 multiplicado por publicidad más ruido más 200. El coeficiente 3.5 significa que por cada 1000 pesos invertidos en publicidad, los ingresos aumentan en 3.500 pesos en promedio. El ruido gaussiano agrega variabilidad realista. El scatter se activa con kind igual a comilla scatter comilla y requiere especificar explícitamente las columnas x y y. El parámetro alfa igual a 0.7 hace los puntos levemente transparentes, lo cual es útil cuando hay superposición de puntos. El gráfico muestra claramente la relación positiva entre publicidad e ingresos. A mayor inversión en publicidad, mayores ingresos. La nube de puntos sigue una tendencia ascendente, pero con dispersión, porque no todas las sucursales responden igual a la publicidad. Esto tiene sentido económico. El retorno de la publicidad depende de factores locales como la competencia, la demografía del barrio, la calidad del local. En una clase posterior vamos a aprender a ajustar una línea de regresión a este tipo de nubes de puntos, que es lo que nos permite cuantificar esa relación de forma precisa. El último tipo de gráfico de esta sección es el boxplot, o diagrama de caja. Creamos un data frame con notas de 3 cursos, 40 alumnos cada uno. El curso A tiene una distribución normal con media 7 y desvío de 1.2. El curso B tiene media 5 y medio y desvío de 2, por lo tanto más variabilidad. El curso C tiene media 8 y desvío de solo 0.8, por lo tanto más concentrado y con mejores notas. El método .clip con 1 y eso asegura que ninguna nota quede. Nota del rango 1 a 10. ¿Qué muestra un boxplot? La caja muestra el rango intercuartílico, o sea, desde el percentil 25 hasta el 75, la línea en el centro de la caja es la mediana. Las líneas que se extienden desde la caja llamadas bigotes van hasta 1,5 veces el rango intercuartílico. Y los puntos fuera de esos bigotes son los outliers. La interpretación confirma lo que diseñamos en los datos. El curso C tiene la mediana más alta y la caja más chica, señal de un rendimiento consistentemente bueno. El curso B tiene la mayor variabilidad, con outliers tanto arriba como abajo, lo que podría indicar que el curso tiene problemas pedagógicos, o que la evaluación no discrimina bien. Acá tenemos el resumen de los tipos de gráficos disponibles con Pandas. Es una tabla de referencia rápida, diseñadas para tendencias temporales, barras verticales o horizontales, para comparar categorías torta para composición, histograma para ver cómo se distribuye una variable, scatter para ver la relación entre dos variables numéricas y boxplot para ver la distribución y outliers. Fíjense que el valor de kind es exactamente el string que le pasan a .plot. Esto lo convierte en una referencia directamente utilizable. Ahora pasamos a la personalización de gráficos. Hasta acá estuvimos usando las opciones por defecto con algún parámetro puntual. Vamos a ver cómo tomar control total del aspecto visual. Este código muestra la forma profesional de personalizar un gráfico en Matplotlib.
La diferencia clave respecto a lo que veníamos haciendo es que ahora creamos explícitamente la figura y el eje con fig, ax igual a matplotlib.subplots con figsize de 10 por 5. El parámetro figsize recibe una tupla con el ancho y alto, en pulgadas. Después pasamos ese eje al método .plot con el parámetro ax igual a ax. Esto le dice a Pandas que dibujen ese eje específico en lugar de crear uno nuevo. Una vez que tenemos el eje, podemos personalizarlo usando los métodos del objeto axis. Set-ion bajo title, set-ion bajo islabel, set-ion bajo ilabel, set-ion bajo entity-claves, legend y grid. Noten el parámetro font-size en el título y en los ejes. Con font-weight igual a comilla o comilla, el título queda en negrita. La grilla con alfa igual a 0.3 es muy sutil, apenas visible, y ayuda a leer los valores sin distorsionar el gráfico. El matplotlib.tileLayout al final ajusta automáticamente los márgenes para que nada se corte. Matplotlib.style.bailable devuelve la lista de estilos predefinidos que tiene matplotlib. Usamos corchete 2.10 para ver solo los primeros 10. Son nombres como Seaborn Mi0, 8 WhiteGrid, BMH, JPlot, entre otros. Cada estilo cambia colores, fuentes, fondos y otros elementos visuales de forma simultánea. Este código muestra cómo usar un estilo sin afectar el resto del notebook. La clave es usar el bloque weMadePlotLib.style.context con el nombre del estilo entre comillas en lugar de matplotlib.style.saveByte.ks. El bloque WIS crea un contexto temporario donde el estilo está activo, y cuando termina el bloque, el estilo vuelve al anterior. Es exactamente como funciona un Context Manager en Python. El estilo Seaborn Mi0, 8 WhiteGrid, aplica el fondo blanco con grilla que es característico de Seaborn. También se activa el parámetro marker igual a comilla o comilla en el plot para mostrar los puntos de datos sobre las líneas. Este es un aviso importante. Si usan matplotlib.style, usa directamente sin el bloque WIS, el cambio de estilo afecta a todos los gráficos que generen después en el mismo notebook o script. Eso puede dando consistencias visuales no deseadas. La buena práctica. Si quieren usar un estilo solo para un gráfico específico, es siempre usar el Context Manager matplotlib.style.context. Ahora vemos los subplots, cómo combinar múltiples gráficos en una sola figura. Ya usamos matplotlib.subplots en la clase 10 de forma básica. Acá lo aplicamos con datos reales de un data frame. Este código crea una figura con una fila y 3 columnas de gráficos, es decir, 3 gráficos lado a lado. Matplotlib.subplots con 1, 3 y figsize 15 por 4 devuelve la figura y un array de 3 ejes. Después accedemos a cada eje con access entre corchetes 0, access entre corchetes 1, access entre corchetes 2. El primer gráfico es un gráfico de líneas de la tendencia trimestral. El segundo es un gráfico de barras del total anual por región, calculado con ventas.sum. El tercero es un pie chart de la participación. Ingo, tan intención, nil, tan subtitle. Pone un título a toda la figura por encima de los títulos individuales. El parámetro igual a 1.02. Levanta el título un poco para que no se superponga con los gráficos. Layout. Ajusta los espacios automáticamente. Esta estructura de múltiples paneles es muy típica en reportes de gestión. Se llama dashboard y permite ver varios ángulos del mismo dato en un solo vistazo. Ahora pasamos a la segunda mitad de la clase. Seaborn. Seaborn es una librería construida sobre Matplotlib que ofrece gráficos estadísticos listos para usar, paletas de colores profesionales, integración directa con data frames de pandas y mejor estética por defecto. La clave de Seaborn es que trabaja con datos en formato tidy, donde cada fila es una observación y cada columna es una variable. Esta celda crea el dataset de empleados, que vamos a usar para toda la sección de Seaborn. Son 150 empleados ficticios con 3 variables: departamento, años de experiencia y salario. La lógica de generación del salario es interesante. Definimos un salario base por departamento en el diccionario base-salario. Después calculamos el salario de cada empleado como el salario base de su departamento, más 3.500 pesos por año de experiencia, más un término de ruido gaussiano.
Esto simula una estructura salarial que depende tanto del departamento como de la antigüedad. El resultado final es un data frame con 3 columnas que tiene una estructura tidy, perfecta para Seaborn. Vamos a ver primero el boxplot con Seaborn, que es más potente que el de pandas para datos tidy. snsmc.boxplot recibe el data frame completo con data igual a empleados. Y después especificamos qué columna va al eje X y cuál al eje Y. Seaborn automáticamente agrupa por los valores de la columna X el parámetro palet igual a comilla set2. Comilla aplica la paleta categórica. Set2. La diferencia principal respecto al boxplot de pandas es que acá trabajamos con datos en formato largo, una fila por empleado. En pandas, para hacer el boxplot anterior, necesitábamos que cada columna fuera una categoría. Seaborn es más flexible porque entiende el formato tidy directamente. La interpretación del boxplot de salarios es rica y tiene los salarios más altos con la mediana más elevada. Recursos humanos tiene los salarios más bajos. Tiene poca dispersión, lo que sugiere una estructura salarial rígida con escalas bien definidas. Ventas tiene la mayor dispersión, lo cual tiene sentido económico. En los departamentos de ventas suelen existir comisiones variables que generan mayor variabilidad salarial. El violín plot es una extensión del boxplot, que agrega información sobre la forma de la distribución. SNS.violin_plot tiene exactamente la misma sintaxis que el boxplot. La diferencia visual es que en lugar de una caja muestra una forma que representa la densidad de la distribución. Donde el violín es más ancho, hay más empleados con ese salario. Donde es más angosto, hay menos. ¿Por qué usar violin plot en lugar de boxplot? El violin plot es más informativo porque muestra si la distribución es unimodal o bimodal, algo que el boxplot no puede mostrar. Si un departamento tiene empleados junior y senior con salarios muy distintos, el violín tendrá dos barrigas. El boxplot solo mostraría una caja ancha sin revelar esa estructura interna. La interpretación confirma y muestra una distribución más alargada, con un rango amplio de salarios, probablemente porque hay tanto desarrolladores junior como arquitectos senior, premium recursos humanos. En cambio, está concentrado en valores más bajos con menos dispersión. Ahora vemos el scatterplot con Seaborn, que agrega la variable categórica del departamento a través del color. sns.scatterplot acepta el parámetro WE, que asigna un color diferente a cada valor de la columna especificada. Acá usamos WE igual a comilla departamento comilla para que cada punto tenga el color de su departamento. Esto nos permite ver simultáneamente la relación entre experiencia y salario y la pertenencia departamental de cada empleado. La leyenda se posiciona fuera del área del gráfico con ebox y guión, bajo to-guión, bajo anchor, para que no tape los datos. El matplotlib.typeLayout al final asegura que la leyenda no quede cortada. sns.elamplot es diferente a las otras funciones de Seaborn, porque no trabaja sobre un eje existente, sino que crea su propia figura. Lo que hace es combinar el scatterplot con una línea de regresión lineal ajustada automáticamente para cada grupo, definido por U. El área sombreada alrededor de cada línea representa el intervalo de confianza de la regresión. Los parámetros height y aspect controlan el tamaño de la figura. Height es el alto en pulgadas y aspect es la relación ancho-alto. Entonces el ancho sería height multiplicado por aspect. Fíjense que usamos scatter- bajo KDS con alfa igual a 0.5 para controlar parámetros del scatter que están dentro del elenplot. Esta es la forma de pasar argumentos a los componentes internos de las funciones de Seaborn. Orangmo 0 y los pacientes del punto C7. El gráfico confirma que todos los departamentos muestran una relación positiva entre experiencia y salario. Las líneas de regresión suben en todos los casos. Y no solo tienen la intersección más alta, lo que corresponde a un mejor salario base, sino que las pendientes son similares entre departamentos, lo que sugiere que la experiencia tiene un retorno parecido en todos los sectores de esta empresa ficticia. Ahora vamos a la sección de más gráficos útiles de Seaborn. El primero es el countplot. sns.countplot. Simplemente cuenta cuántos empleados hay en cada categoría de la variable X y dibuja una barra con esa altura. No necesita una variable y porque el eje vertical siempre es la frecuencia. El parámetro order es muy útil. Permite especificar el orden en que aparecen las barras.
Acá usamos empleados entre corchetes comilla departamento, comilla punto value guión bajo, council.index para ordenar de mayor a menor cantidad de empleados. Esto hace el gráfico más fácil de leer porque el ojo puede comparar las barras de izquierda a derecha siguiendo el orden. En gestión, el countplot es útil para visualizar la distribución del personal, la frecuencia de categorías de productos, el número de transacciones por tipo, entre muchos otros usos. Ahora el heatmap, que es quizás el gráfico más potente para datos matriciales. Esta celda hace varias cosas. Primero, crea una columna nueva llamada rango-xp, usando pandas.cat para categorizar los años de experiencia en 4 rangos: 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 y 15 a 20. Ya vimos pandas.quad en clases anteriores y auto 2 meses anteriores. Después usa pivot-table para crear una tabla cruzada donde las filas son departamentos y las columnas son rangos de experiencia. Y los valores son el salario promedio de cada combinación. El argumento agfunc, igual a comilla, main comilla específica que queremos la media. sns.heatmap recibe esa tabla y la visualiza como un mapa de calor. addNot igual a true muestra los valores numéricos dentro de cada celda. El formato.0f formatea esos números con separador de miles y sin decimales. cmap igual a comilla y or comilla aplica una paleta que va de amarillo a rojo. Los valores más altos aparecen en rojo más oscuro. Linewidth igual a 0.5 agrega líneas finas entre celdas para mejorar la legibilidad. El heatmap confirma visualmente lo que esperábamos. El salario crece con la experiencia en todos los departamentos. Los colores se van oscureciendo de izquierda a derecha. El segmento de IT con 15 a 20 años de experiencia es el mejor pagado de la tabla. Recursos humanos en todos los rangos de experiencia está entre los más bajos. El último gráfico nuevo de esta sección es el histograma con K de deseable sns.isplot con K de e igual a true combina el histograma de frecuencias con una curva K de, que son las siglas de Kernel Density Estimation en inglés. La curva K de es básicamente una versión suavizada del histograma que estima la función de densidad de probabilidad subyacente. D, el parámetro WE igual a comilla departamento comilla divide el histograma por departamento, usando colores diferentes para cada uno. El alfa igual a 0.5 hace las barras transparentes para que se pueda ver cuando se superponen. Este gráfico es especialmente útil cuando queremos comparar las distribuciones de varios grupos simultáneamente, porque permite ver dónde se solapan y dónde se diferencian. Este es un aviso técnico importante. snn.isplot es la función recomendada en las versiones recientes de Seaborn. Existe una función anterior llamada sns.displot, que está marcada como deprecada, o sea, ya no se recomienda usar y puede desaparecer en versiones futuras. Si buscan ejemplos en internet y encuentran sns.displot, sepan que deben reemplazarla por sns.isplot para que el código funcione en versiones recientes. Esta tabla resume las funciones principales de Seaborn. Scatterplot para dos variables numéricas. Elementplot para ver la tendencia lineal por grupo. Boxplot para comparar distribuciones entre categorías. Violinplot para ver la forma de la distribución. Isplot para la frecuencia de una variable. Countplot para contar por categoría. Heatmap para matrices y correlaciones. Y barplot para mostrar medias con intervalos de confianza. Ahora vamos a una sección que suele pasarse por alto, pero que es muy importante en la práctica: las paletas de colores. La elección de colores no es solo estética, puede mejorar o arruinar la legibilidad de un gráfico en gráfico no orgánico. Esta celda crea una cuadrícula de 2 filas por 3 columnas. 6 gráficos en total, 1 por cada paleta. Las paletas que comparamos son Set2, Pastel, Deep, Muted, Viris y Coolworm. El código usa un bucle for sobre las paletas y los ejes, creando un ssns.barplot con cada paleta. Noten que access.flat convierte la matriz de ejes 2×3 en una secuencia plana de 6 ejes, lo que simplifica el bucle. El parámetro de errorval igual a none en el barplot suprime las barras de error que Seaborn muestra por defecto cuando calcula estadísticas como la media. Esta es la guía rápida para elegir paletas. Hay 3 tipos. Las paletas categóricas como Set2, Pastel y Deep son para variables cualitativas, donde los colores solo diferencian categorías y no implican ningún orden. Son las adecuadas cuando graficamos departamentos, regiones, tipos de producto. Las paletas secuenciales,
como viridis o blues, son para variables cuantitativas ordenadas. El principio es mayor valor, color más oscuro. Son ideales cuando el color tiene que comunicar magnitud. Las paletas divergentes, como CoolWorld o RDW, son para valores que divergen de un punto central, el caso más típico siendo las correlaciones, donde el 0 es neutro, los valores positivos van al rojo, y los negativos al azul. Llegamos al ejemplo integrador, que es la sección más importante de la clase porque aplica todo lo que aprendimos en un contexto realista, de reporte empresarial. Creamos el dataset de la cadena de supermercados. Tenemos 3 sucursales con ventas mensuales durante un año. Los datos se generan con distribuciones normales distintas para cada sucursal. La sucursal A tiene un promedio mensual de 5.000 unidades, la B de 3.800 y la C de 4.200. Además creamos un data frame de categorías de productos con sus ingresos anuales. Multi.random.zip con el valor 2024, para fijar la semilla y que los datos sean reproducibles. La semilla puede ser cualquier número entero, y el 2024 en este caso probablemente hace referencia al año de creación del material. Esta es la celda más compleja de la clase. Crea un dashboard de 2×2, 4 gráficos en una figura. Vamos a analizar cada uno. El primer gráfico, en la posición 00, es un gráfico de líneas de la evolución mensual de ventas. Usamos marker igual a comilla o comilla para marcar los puntos y linwidth igual a 2 para líneas más visibles. La grilla con alfa igual a 0.3 es sutil. El segundo gráfico, en 01, es un gráfico de barras del total anual por sucursal. Calculamos los totales con datos guión bajo super.zoom. Usamos colores hexadecimales específicos para un aspecto más profesional. Noten el bucle for que agrega las etiquetas de valor sobre cada barra usando ax.text. Esto es muy útil en presentaciones ejecutivas donde se quiere que los números sean visibles directamente. En el gráfico, el tercer gráfico, en 1.0, es un pie chart de composición por categoría de producto. Usamos axes entre corchetes 1,0.pie directamente del objeto eje, sin pasar por pandas o sea born. El cuarto gráfico, en 1.1, es un boxplot de variabilidad de ventas por sucursal. Muestra cómo varía cada sucursal mes a mes. NoNotPlotLib.subtitle con igual a 1.01 pone el título general del dashboard. La interpretación del dashboard integra los 4 paneles. La evolución mensual muestra que las 3 sucursales tienen un patrón estable sin tendencia clara de crecimiento o caída durante el año, lo que podría interpretarse como un negocio maduro en estado estacionario. Las ventas anuales confirman que la sucursal la lidera, con amplia ventaja, y la sucursal B es la de menor facturación. La composición por categoría revela que alimentos y bebidas juntos representan más del 70% de los ingresos, lo cual es esperable en un supermercado, y la variabilidad muestra que la sucursal C es la más volátil, con meses muy buenos y meses muy malos, lo que merece investigación adicional. Este tipo de dashboard es exactamente lo que un analista produciría para una reunión de directorio. La última sección técnica es cómo guardar gráficos como archivos para incluirlos en informes o presentaciones. La forma de guardar un gráfico en Matplotlib es config.sabefig. El primer argumento es el nombre del archivo, incluyendo la extensión que determina el formato. El parámetro DPI igual a 150 controla la resolución. DPI son dots per inch o puntos por pulgada al 100. El valor estándar es 72 dpi para pantalla, pero para imprimir o para usar en presentaciones conviene usar 150 o 300. El parámetro abox-inches igual a comilla type comilla es casi siempre necesario. Recorta la figura ajustada al contenido, eliminando márgenes en blanco innecesarios. Sin este parámetro, a veces la leyenda o los títulos quedan cortados en el archivo guardado. Fíjense que en el comentario se menciona también el formato PDF. El PDF es vectorial, lo que significa que puede agrandarse infinitamente sin perder calidad. Para papers académicos o informes formales en PDF es la mejor elección. Esta tabla resume los 3 formatos de exportación más comunes. PNG es el más universal, buena calidad con presión sin pérdida, adecuado para presentaciones y web.
PDF es vectorial y escalable, ideal para documentos académicos e informes formales. SVG también es vectorial y editable, con herramientas de diseño como Inkscape o Illustrator, adecuado para publicaciones web. Sí o no, los ejercicios propuestos consolidan todo lo que vimos hoy. El ejercicio 1 pide crear un gráfico de líneas desde cero, con un data frame propio, aplicando título, etiquetas y leyenda. El ejercicio 2 trabaja con histograma y estadísticos descriptivos, agregando las líneas de media sobre el gráfico. El ejercicio 3 es el más complejo, crear un dashboard de 4 gráficos, usando el data frame de empleados, combinando boxplot, scatter, countplot e histograma. Y el ejercicio 4 introduce el heatmap de correlación, que es una herramienta muy poderosa que vamos a usar más adelante cuando trabajemos con regresión. Les recomiendo hacer estos ejercicios antes de la próxima clase. No hay una única solución correcta, especialmente en las selecciones de colores y estilos. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. La próxima clase vamos a ver el equilibrio de mercado y su resolución con SIMPI, aplicando herramientas simbólicas para resolver sistemas de ecuaciones económicas. Por último, las referencias bibliográficas apuntan a los recursos más importantes para profundizar. La documentación oficial de Panda sobre visualización es exhaustiva y tiene muchos ejemplos. El tutorial oficial de Seaborn es muy didáctico y cubre todas las funciones que vimos hoy, y muchas más. La documentación de Matplotlib sobre Pplot es el recurso definitivo para personalización avanzada. Y la guía de paletas de colores de Seaborn es especialmente útil cuando necesiten tomar decisiones sobre colores en sus propios proyectos. Hasta acá llegó la clase 15. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en la siguiente clase.